¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a hablar sobre la apuesta de Pascal. ¿Pero qué es la apuesta de Pascal? La apuesta de Pascal es un argumento creado por el filósofo francés Blaise Pascal. No solamente era filósofo, era matemático, era físico, era teólogo. Él formula cuatro puntos. Cuatro puntos que aparentemente es, suena interesante. Él formula cuatro puntos para dar conclusión o para formular si Dios existe. Pero él dice, antes de formular esos cuatro puntos, él dice, hace la pregunta, dice, ¿Dios existe? No podemos comprobar, no podemos probar que Dios exista. Así que vamos a formular cuatro puntos. Y a raíz de eso vamos a tomar una decisión, dice él. Él dice, primero, si Dios existe y tú crees en él, ganas el cielo. Segundo punto, dice, si Dios existe y no crees en él, no ganas nada. Tercer punto, dice, no crees en Dios y Él no existe, tampoco ganas nada. Cuarto punto, dice, si crees en Dios, no crees en Dios y Él existe, pues acarreas un castigo, dice. Entonces, viendo los cuatro puntos, Pascal dice, lo más favorable es creer en Dios. Lo más acertado es creer en Dios. Y a primeras pareciera que Blaise nos incentiva a creer en Dios. Pero, ¿será así? ¿Será cierto lo que dice Blaise Pascal? Vamos a ver qué dice la palabra. Pero antes de ir a la palabra, Blaise dice, o en sus argumentos de Blaise, en este argumento de la famosísima apuesta de Pascal, podemos encontrar de que lo único que habla Blaise es su posición a que Dios existe. Vamos a tirar los dados y apostar a eso. Y si la ligamos, pues vamos al cielo. Y si no creemos en Dios y Dios existe, pues recibimos un castigo. Es una serie de premio y nada, ¿no? ¿Ganas algo? No ganas nada. Una serie así. Pero no habla nada más. Pero redunda Pascal en decir que creer en Dios, te ganas tu premio y es el cielo. Nada más. Y se acabó. No hay nada más, ¿no? Pero es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque suponer que Dios existe es algo, es una falacia. Dios existe desde antes, desde mucho antes. Juan 1:1. Mira que no dice Juan 1:1. Primeramente vamos a responder al supuesto de Blaise al decir que Dios no existe, no se puede comprobar, no podemos probar, así que vamos a suponer de que Él existe. Y miren que dice en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está más claro que el agua, en el principio del verbo, en el principio de Dios, Dios es eterno, ¿no? Desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes existía Dios, ¿no? Y Apocalipsis 2:8, si no me equivoco, vamos a responder con la palabra de Dios para todos esos agnósticos, ateos que se juegan
juegan el juego de azar para suponer que existe un Dios, ¿no? Juan 1:8. Mira aquí dice Juan 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios todo lo es, Dios es eterno, Él es principio y fin. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos de la tierra, dice, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? No había nada. Y Dios de la nada empezó a crear los cielos y la tierra. O sea, Dios existió antes de la nada. Entonces, ahí nomás estamos tirando al suelo el argumento de Blazer, de que Dios existe, de que Dios es real, ¿no? Y vamos a responderle ahora a Blazer cuando él dice que es una especie de juego de azar, ganamos o no ganamos nada. Y se acabó, ¿no? Pero el creer en Dios no solamente implica de que yo creo y se acabó. Blaise no habla en su argumento de que creer en Dios va más allá de un simple creer. Creer en Dios implica un caminar, y un caminar difícil, un caminar muy difícil, que solamente, como dice la palabra, solamente los valientes lo arrebatan, ¿no? Pero antes de entrar ahí, vamos a ver que el apóstol Pablo ya nos hablaba de estas ciertas o tipos de personas, pero estamos enfocando netamente de Pascal, ¿no? Blaise Pascal. Anterior a él hubo muchos, posterior a él hubo muchos, y hoy en día también hay muchos, ¿no? Colosenses 3, 2:8. Me equivoco, Colosenses 2:8. Mira, aquí dice Colosenses 2:8. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nos decía el apóstol Pablo acá, que nadie se nos engañe por medio de filosofías, ¿no? Por medio de estas tonterías, ¿no? Que en su tiempo, en su siglo, engañaron a muchos, que creyeron de que Blaise Pascal estaba lanzando o dando iniciativa a creer en Dios, pero en cierto modo sí, pero con un vacío existencial, porque nos lanzaba a creer en una apuesta, como se dice, a caballo ganador, ¿no? Vamos a lanzarle a ese número. Y si nos liga, pues, ¿no? Y si no nos liga, no importa porque no pasa nada. Dice, pero ¿será cierto? ¿Será cierto eso? ¿Mm? De que si Dios existe y yo no le apuesto nada, no pasa nada, ¿no? Tranquilo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. En Salmos 1 nos habla el Señor sobre justos y pecadores. ¿Quiénes son justos y quiénes son pecadores? Y eso a raíz de decisiones, y eso a raíz de tomar una decisión, no de apuesta, sino una decisión firme, una decisión convincente de que no solamente yo creo en Dios, sino que también lo sirvo. Y ese servir tiene un precio. Servir a Jesús tiene un precio. Solamente para no mencionar así largo, eh, Lucas, Lucas 9, 57, 62, ¿no? Nos habla de que muchos querían venir a Jesús, pero ponían un pero, decían, no, pero deja primero que me despida mi familia, deja que primero entierre a mis muertos, deja que me despida de los míos. Y el Señor le respondió, todo aquel que quiere poner su mano en el arado, siga adelante y no mira atrás. Y miren, ¿qué dice más? Mateo 10:39. 10:39 dice,
El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida a causa de mí la hallará. Dice, o sea, hay un riesgo de que servir a Jesús no es fácil, es un camino de valientes, ¿no? Juan 15:19, si no me equivoco, Juan 15:19 dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si tú eres del mundo, si no crees en Dios, aman las cosas que son del mundo, dice. No, una traducción más moderna, dice, ¿no? Pero, porque no soy del mundo, o sea, ¿qué quiere decir esto? Pero como dejaste el mundo y creíste y obedeciste en mí y haces las cosas que yo te mando, ya no perteneces al mundo, dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo se aborrece. O sea, el mundo nos va a odiar a causa de que seguimos a Jesús. Y Blaise no menciona eso. Blaise Pascal no menciona en su argumento, ¿no? No menciona eso. Menciona que simplemente tú no crees en Dios, no pasa nada, ¿no? Y si crees y existe, pues ganas el cielo y se acabó. Pero no solamente se trata de creer, se trata de que tú tienes que vivir una vida acorde a como el Señor quiere, acorde a como en su palabra dice, ¿no? Entonces, el argumento de Blaise Pascal es un argumento tonto, es una falacia, ¿no? Es un argumento que en su época engañó a muchos. Muchos creyeron en ese argumento falso, ¿no? De creer de que, es más, ¿no? Eh, Blaise sugiere de que esta apuesta que él formula es una especie de riesgo y recompensa, ¿no? De que si tú crees en Dios y Dios existe, ganas el cielo, y si no crees en Dios y Dios existe, pues pagas un castigo, es algo así, pero no. Y él también dice, ¿no? Bueno, para no perder el cielo, para no perder esto, bueno, vamos a tirar al caballo ganador y apostarle a que creemos en Dios. Pero yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios es un Dios tonto? ¿Un Dios que no sabe nada? La Biblia dice que Él es omnisciente y omnipresente. ¿Mm? Y lo que dice Blaise no es coherente a la palabra de Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Mira que dice Salmos. ¿Mm? Salmo 139. Y vamos a responder este argumento de la apuesta de Pascal con la palabra de Dios, ¿no? No deberíamos hacer caso a estas tonterías, pero muchos que agnósticos, muchos que no creen, toman esto, ¿no? Entonces, pero también la palabra nos insta a defender el Evangelio, defenderlo con respeto, defenderlo con de una forma tranquila, ¿no? Y sobre todo defenderlo con la palabra. Aquí dice la palabra de Dios. Mira, aquí dice, Salmo 139, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, es decir, que la apuesta de Pascal atribuye a que nosotros podemos tener fe y con el simple hecho de que ganar el cielo, pues es algo inconsistente de él, porque él aduce en ese argumento de que podemos tener una fe fingida y ese Dios, pues, no se va a dar cuenta, no, ese Dios no va a saber, pero la palabra dice todo lo contrario. Dios sabe aún antes que hablemos cuál va a ser nuestra palabra.
Dios sabe nuestro pensamiento, dice, Dios sabe nuestro andar, nuestro caminar, nuestro levantar, nuestros movimientos, Dios lo sabe. Entonces es absurdo lo que Blazer formula, ¿no? En conclusión, la apuesta de Pascal tergiversa todo el conocimiento de Dios y la vida cristiana. Es una rotunda mentira lo que dice Blazer Pascal, ¿no? Ya hemos leído Juan 1:1, ¿no? En principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios es eterno. Dios ha estado desde el principio de la nada. Génesis 1:1, ¿no? En el principio Dios creó los cielos de la tierra, ¿no? Y ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ¿no? No había nada en el principio. Apocalipsis 1:8 dice que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces Dios está demostrando, y estamos demostrando con la palabra de que Dios siempre ha estado, ¿no? Ahora, lógicamente, apostar por Dios parece de lo más sabio, pero no, no. El Evangelio va más allá de una apuesta intelectual. El Evangelio no solamente es creerle, ¿no? Sino también es servirle. Y algo que voy a decir es, escúchenme, la Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios. Nunca intenta probar la existencia de Dios, sino que asume que la existencia de Dios es desde el principio de las cosas, desde la nada. Dios es eterno. Ya hemos leído Génesis 1:1, ¿no? Acá no está para probar a ver que si será Dios real o no. No, Dios es real. Acá hay un Dios vivo. Esta palabra asume de que Dios es un Dios vivo. ¿Mm? Entonces, la Biblia nos enseña no solo que debemos eh, creer en la existencia de Dios, sino también de eh, reconocer que estamos separados de Él, separados por el pecado, ¿no? No es suficiente reconocer la existencia de Dios, de que Dios existe, sino que necesitamos reconciliarnos con Él. No solamente se trata de que finjo de que Dios existe para ganar el cielo, no, sino que tenemos que aceptar que hay un Dios vivo, un Dios real. Y aquí es donde el Evangelio transforma la lógica de Pascal, ¿no? Llevándonos a la gracia, ¿no? Nos invita a poder aceptar la salvación que Dios nos da por medio de su Hijo. Esa salvación que llevó gracias a su muerte en la cruz, ¿no? Él murió por nosotros. Él murió por todos nosotros, se entregó su vida por nosotros. ¿Ah? Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, entregó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Entonces nosotros no podemos rechazar esa oferta, no podemos rechazar ese regalo. Lo que Blazer Pascal formula en este argumento, tan conocido como la apuesta de Pascal, es una falacia tremenda, una mentira tremenda, ¿no? Decir que simplemente podemos tirar los dados a que Dios existe y ganamos el cielo y evitamos todo lo demás y que en el intermedio no hay nada más que hacer. Simplemente que creímos y se acabó, ¿no? La pregunta ahora es, ¿no? Si vale la pena creer en Dios hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de aceptar esa salvación que Dios te ha dado. Esa salvación que Él ha puesto en tus manos. Yo me atrevería a decir que es todo al revés, ¿no? Que nosotros no apostamos a la existencia de Dios, sino que Él apuesta a que nosotros como creación suya hemos visto la gloria de Dios. Blazer dice que no podemos comprobar
no podemos probar la existencia de Dios. Pero es mentira. Y vamos a terminar con este texto, ¿ya? Es un texto maravilloso, es un texto que nos habla en Romanos 1, 19, 20, para desbancar la teoría de Blazer de que como no podemos probar la existencia de Dios, no podemos comprobar la existencia de Dios, vamos a suponer de que existe. Pero miren que dice Romanos 1, 19, 20, y tira abajo el argumento de Pascal. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Repetimos el 19, 1:19, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quién a quién? ¿A quién se lo manifestó? Al hombre, al ser humano. Y dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está más claro que el agua. El argumento de Pascal se va al suelo con esto, porque él dice que no podemos probar, pero acá bien claro Dios nos dice que sí, que las cosas invisibles en él, su poder, su edad, se hacen claramente visibles a través de qué? A través de su creación, a través de la creación del mundo, a través de las bellas cosas que hay, los paisajes maravillosos que existen, esos ríos hermosos, esos sitios majestuosos que existen. ¿Quién lo hizo? ¿El Big Bang? ¿Una explosión? ¿La teoría evolucionista? No, eso lo hizo un Dios vivo, un Dios real. Entonces es ahí que se manifiesta la existencia de Dios en esas cosas. Y mira cómo termina el versículo 20, Romanos 1:20, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ya hemos dicho, no, todas las cosas hechas, maravillosas, ahí se hace conocida la existencia de Dios. Dice, de modo que no tienen excusa, o sea que no hay excusa para el hombre decir, no hay Dios, no existe Dios. Es la mentira del diablo, ¿no? Que tienen enceguecido al ser humano, a esos ateos, agnósticos, en decir que no existe Dios, no creo en Dios. Es una mentira fatal, porque si uno sigue creyendo en eso de que Dios no existe, pues va a acarrear condenación, muerte eterna, una muerte espiritual, porque vas a ir al infierno. Entonces, hemos tirado al piso con la palabra de Dios, de que Dios es un Dios vivo, es un Dios real. Y Dios te da un regalo maravilloso, y no solamente se trata de creer, sino de reconocer que necesito de ese Dios vivo, que necesito en mi corazón de ese Dios vivo. Juan 3:16, para terminar. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no solamente se trata de creer, sino que ese creer te lleva a una fe verdadera, una fe genuina y una obediencia a Él, que el resultado es mucho más que el cielo, es vida eterna. Amén.